un documento firmado, una promesa de 2 años más, una cláusula que, de cumplirse, cambiaría la historia de Red Bull. Y, sin embargo, ese contrato fue destruido. Hoy, gracias a una filtración interna y fuentes cercanas al paddock, sabemos que Checo Pérez tenía asegurado su lugar hasta 2026, pero Red Bull lo rompió. ¿Fue legal? ¿Fue justo? ¿Fue una traición? Lo que vas a escuchar hoy no solo cambiará tu percepción sobre Red Bull, va a exponerlos como lo que realmente son, una organización dispuesta a romper cualquier promesa para proteger su imagen. Y Checo Pérez fue su víctima más silenciosa. Junio de 2024. El paddock hervía de rumores. ¿Se quedaba Checo? ¿Se iba? Los medios especulaban, pero nadie conocía la verdad. La verdad era que Red Bull ya había tomado una decisión que mantuvieron en secreto durante meses. Le ofrecieron a Checo una renovación anticipada, 2 temporadas más, hasta finales de 2026. El contrato incluía una cláusula de rendimiento simple, mantenerse dentro del top 5 del campeonato de pilotos. Simple, claro, alcanzable para alguien del calibre de Checo. Él firmó, el equipo celebró en silencio, todos pensaron que era el final de una era de incertidumbre, pero había algo más escondido en ese documento, algo que nadie leyó con suficiente atención. Una subcláusula, letra pequeña, el tipo de texto que los abogados corporativos usan para protegerse cuando planean traicionar a alguien. Esa subcláusula decía que Red Bull podría revisar el acuerdo si el equipo no alcanzaba ciertos objetivos técnicos, objetivos que, convenientemente, nunca fueron definidos con claridad. ¿Por qué Checo firmó algo así? Porque confiaba, porque creyó que después de años de lealtad, de sacrificios, de entregas totales por el equipo, Red Bull honraría su palabra, porque pensó que la letra pequeña era solo formalidad legal, protocolo sin importancia. ¡Qué ingenuo fue! Porque Red Bull ya estaba planificando cómo usar esa cláusula en su contra, ya estaban preparando la justificación para traicionarlo, ya sabían que iban a romper el contrato antes de que la tinta se secara. Y Checo no tenía idea de lo que venía. Noviembre de 2024, la temporada termina, Checo está en 4 del campeonato, ha cumplido con la cláusula principal del contrato, ha sumado más puntos de los esperados, ha defendido el honor de Red Bull en cada circuito. Pero entonces llega la reunión, una reunión a puerta cerrada, sin abogados de Checo, sin testigos neutrales, solo los directivos de Red Bull y él. Christian Horner toma la palabra. Checo, hemos decidido que no continuarás con nosotros el próximo año. La razón oficial: no se han cumplido los objetivos establecidos. ¿Qué objetivos? Los técnicos, los que nunca fueron definidos claramente en el contrato. Checo pregunta por los números, su posición en el campeonato, sus puntos, sus logros. Eso no es suficiente, le responden. Pero la verdad es otra. La verdad es que Red Bull había encontrado su chivo expiatorio perfecto para una temporada que no fue tan dominante como esperaban. Necesitaban culpar a alguien. Y Checo, con su lealtad ciega y su falta de ego mediático, era el candidato perfecto. No iba a crear escándalos, no iba a filtrar información, no iba a destruir la reputación del equipo por venganza. Era la víctima ideal. Y Red Bull lo sabía. Según fuentes internas, esa decisión ya estaba tomada desde agosto, meses antes de la reunión, meses antes de que terminara la temporada. La evaluación de rendimiento fue una farsa. El cumplimiento de objetivos, una mentira. La cláusula técnica, una excusa preelaborada. Todo fue teatro. Un show diseñado para justificar lo injustificable. Pero aquí viene lo más grave, lo que realmente expone la naturaleza de Red Bull. Cuando Checo pidió ver los datos específicos que justificaban su despido, cuando solicitó una explicación técnica detallada, cuando quiso entender qué objetivos exactamente no había cumplido, Red Bull se negó a proporcionárselos. ¿Por qué? Porque no existían, porque la justificación técnica era inventada, porque toda la operación era una cortina de humo para esconder una decisión política, y Checo se dio cuenta. En ese momento, sentado en esa sala, mirando las caras de gente que había considerado familia, se dio cuenta de que había sido traicionado, no despedido, traicionado. Marzo de 2025, un periodista especializado en contratos deportivos recibe un email anónimo. Asunto: la verdad sobre Checo. Adjunto: un PDF con el encabezado Contrato Checo Pérez, Red Bull Racing, 2025-2026. Al principio, piensa que es falso, una broma, un intento de clickbait, pero al revisarlo con cuidado, los detalles cuadran.
Las firmas parecen auténticas. El lenguaje legal es consistente con otros contratos de Funo. Decide verificarlo. Contacta a 2 abogados del paddock. Ambos confirman. El documento parece genuino. La cláusula de rendimiento está ahí, clara como el agua. Top 5 del campeonato. La firma de Christian Horner está ahí. El sello oficial de Red Bull está ahí. Y lo más grave, también está el correo donde se anula el contrato. Un correo que, según los expertos legales, no tiene fundamento jurídico sólido. La justificación técnica mencionada en el correo es vaga, imprecisa, el tipo de lenguaje que usan las corporaciones cuando saben que están haciendo algo incorrecto pero necesitan documentar una excusa. El periodista tiene la historia del año en sus manos, una filtración que podría cambiar la narrativa sobre Red Bull para siempre. ¿Por qué no la publica? Porque Red Bull se había movido rápido, muy rápido. Pago compensatorio, confidencial para Checo, NDA firmado, cláusula de silencio con fecha de caducidad en 2026. Todo perfectamente orquestado para que la verdad permaneciera enterrada. Pero las filtraciones siempre encuentran una manera de salir a la luz. Siempre hay alguien dentro de la organización que no puede vivir con la culpa de lo que hicieron. Y ahora tú también conoces esa verdad. La verdad que Red Bull quería enterrar para siempre. Suscríbete ahora, o este contrato desaparecerá como si nunca hubiera existido. No dejes que Red Bull entierre otra verdad más. Si no te suscribes, Checo no volverá jamás a la Fórmula 1. Pero analicemos lo que realmente pasó aquí, porque esto no fue un simple despido por bajo rendimiento. Esto fue una operación quirúrgica, una limpieza de imagen, una movida política disfrazada de decisión deportiva. Red Bull necesitaba un culpable para explicar por qué 2024 no fue tan dominante como 2023. Necesitaban mostrar que estaban haciendo cambios para mejorar. ¿Y quién mejor que el piloto, que no tenía una base de fanáticos europea masiva? ¿Quién mejor que el piloto, que siempre había sido discreto, leal, que nunca había creado problemas mediáticos? Checo era el sacrificio perfecto. Y Red Bull lo ejecutó con la frialdad de una corporación que solo ve números en una hoja de balance. Pero cometieron un error que podría costarles caro en el futuro. Dejaron evidencia. El contrato existe, las comunicaciones existen, los testigos existen, y todo eso podría usarse en su contra si Checo decide hablar cuando expire su cláusula de silencio. Porque hay algo que Red Bull no consideró, que traicionar a alguien leal genera una sed de justicia que puede durar años. Checo cumplió con su parte del acuerdo, Red Bull no. Checo mantuvo su palabra, Red Bull la rompió. Checo fue profesional hasta el final, Red Bull fue corporativamente despiadado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora Red Bull espera que todo el mundo olvide? ¿Que la historia se escriba según su versión de los hechos? No va a pasar, porque la verdad tiene una manera de salir a la superficie, y cuando sale, arrastra con ella a todos los que participaron en el encubrimiento. Y aquí viene la parte más interesante de toda esta historia. Ese contrato que Red Bull quiso enterrar podría ser exactamente lo que resucite la carrera de Checo, porque otros equipos también han visto la filtración, también saben lo que pasó, también entienden que Red Bull traicionó a un piloto que había cumplido con todos sus compromisos. Audi, que entra en 2026, ya sabe que Checo es un piloto de palabra, que cuando firma algo, lo cumple, que cuando se compromete con un proyecto, lo respeta. Esas son cualidades valiosas en un deporte donde los egos y las traiciones son moneda corriente. Cadillac también lo sabe, y Alpine y Williams. Todos saben que conseguir a Checo no es solo contratar a un piloto experimentado, es contratar a alguien que fue traicionado por su equipo anterior y que por lo tanto va a dar todo para demostrar que se equivocaron. Es contratar motivación pura, hambre de reivindicación, sed de justicia deportiva. Y eso no se puede comprar con dinero. Pero hay más. Hay rumores de que Checo y su equipo legal están esperando que expire la cláusula de silencio en 2026 para iniciar acciones legales. No por dinero. Él ya recibió su compensación. Por principio, por justicia, para establecer un precedente de que los equipos no pueden firmar contratos solo para romperlos cuando les convenga. Si eso llega a los tribunales, Red Bull va a tener que explicar públicamente por qué rompió un contrato con un piloto que había cumplido todas sus obligaciones. Van a tener que mostrar esos objetivos técnicos que supuestamente Checo no cumplió. Van a tener que justificar por qué un piloto en P4 del campeonato no era suficientemente bueno para ellos. Y esa explicación va a exponer la verdad que todos ya sabemos, que no fue una decisión deportiva, sino política. Porque al final, esta historia
no es solo sobre Checo Pérez, es sobre lo que pasa cuando las corporaciones creen que pueden manipular la verdad sin consecuencias. Red Bull pensó que podía escribir la narrativa, que podía controlar la información, que podía hacer que todo el mundo olvidara los detalles incómodos, pero se equivocaron. La verdad siempre encuentra una manera de salir, y cuando sale, lo hace con fuerza. Esta filtración es solo el comienzo, es la primera grieta en la versión oficial de los hechos, y las grietas, una vez que aparecen, solo se hacen más grandes con el tiempo. Red Bull puede seguir defendiendo su decisión, puede seguir insistiendo en que fue lo correcto, puede seguir tratando de justificar lo injustificable, pero cada día que pasa, cada carrera que su nuevo piloto no rinde como Checo rendía, cada punto que pierden en el campeonato de constructores es una prueba más de que se equivocaron, y la evidencia se está acumulando. Los números no mienten, los contratos no mienten, y las traiciones, eventualmente, siempre se pagan. Red Bull traicionó a Checo Pérez, eso es un hecho documentado. La pregunta ahora no es si fue una traición, la pregunta es, ¿cuándo van a tener que pagar las consecuencias? Este contrato podría ser la llave de un regreso, o el acta de defunción definitiva de la relación entre Checo y Red Bull. Se habla de un contraataque legal en 2026, cuando expire el silencio forzado. Otros aseguran que este documento ya circula entre los equipos y que Audi ha hecho una oferta no oficial basada en lo que saben de la situación. El contrato que Red Bull quiso enterrar podría ser exactamente lo que reviva la carrera de Checo de manera espectacular, pero también puede destruir reputaciones, puede cambiar la forma en que el paddock ve a Red Bull, puede establecer precedentes legales que protejan a otros pilotos en el futuro, porque si Red Bull puede hacer esto con Checo, ¿qué les impide hacérselo a cualquier otro piloto? Si pueden romper contratos sin consecuencias, ¿qué garantía tiene cualquier piloto de que su firma significa algo? Esta historia va más allá de un piloto mexicano y un equipo austriaco. Es sobre integridad en el deporte, es sobre honor en los negocios, es sobre justicia en un mundo que a menudo la ignora, y Checo Pérez, sin saberlo, se ha convertido en el símbolo de esa lucha. Su silencio forzado no es realmente silencio, es la calma antes de la tormenta. Y cuando esa tormenta llegue, Red Bull va a descubrir que traicionar a alguien leal tiene un precio que no se puede pagar con dinero. En la Fórmula 1, los contratos son más que papel, son alianzas, compromisos y trampas. Checo creyó en una firma, en una promesa, en un equipo. Red Bull creyó que podía romperlo todo sin consecuencias. Pero en este deporte, lo que se oculta siempre termina saliendo a la luz. Y esta vez no será la excepción, porque la verdad tiene una característica molesta para quienes la quieren enterrar. Siempre resurge cuando menos la esperas, y cuando resurge, trae consigo a todos los fantasmas que creías haber eliminado. Red Bull puede seguir adelante, puede pretender que nada pasó, puede mantener la fachada de que tomó la decisión correcta, pero ese contrato existe, esa traición está documentada, y esa injusticia está esperando su momento para ser corregida. ¿Cuándo llegará ese momento? Solo el tiempo lo dirá, pero llegará, porque la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino, y cuando lo encuentre, Red Bull va a descubrir que hay cosas más importantes que ganar carreras, como mantener la palabra, como honrar los compromisos, como tratar con respeto a quienes te han sido leales, lecciones que deberían haber aprendido antes de traicionar a Checo Pérez, pero que ahora van a tener que aprender de la manera más dura. Comenta abajo, ¿crees que este contrato fue una traición o parte del juego? Y sobre todo, ¿Checo debería hablar ahora o esperar a 2026? Porque la decisión que tome podría cambiar no solo su carrera, sino la forma en que se hacen negocios en la Fórmula 1. Si habla ahora, rompe su cláusula de silencio y se arriesga a consecuencias legales, pero también expone la verdad cuando más impacto puede tener. Si espera a 2026, protege su situación legal, pero permite que Red Bull siga controlando la narrativa por 2 años más. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Justicia inmediata con riesgo personal? ¿O paciencia estratégica para un golpe más devastador? La elección es suya, pero las consecuencias serán para todos. Suscríbete a Punto de Frenada ahora, porque si no lo haces, Checo Pérez será borrado de la historia sin que nadie diga nada. Y esta vez, no podemos permitir que eso pase. Esta vez, la verdad tiene que triunfar.